Con El Quijote, Cervantes creó un mito literario y también un arquetipo histórico, el del hidalgo de pueblo manchego, que quedaría fijado no solo en la cultura popular, sino también en la historiografía. Sin embargo, tal y como recuerda nuestro invitado de hoy, en aquella España de finales de la Edad Media y comienzos de la moderna, la hidalguía era un fenómeno muy complejo y heterogéneo. De hecho, Alonso Quijano era solo uno entre los diversos tipos de hidalgos que entonces podían darse. Sobre la antigua hidalguía, tanto entre los vascos como en los restantes territorios de la monarquía hispánica, existe una visión un tanto simplificada, que los últimos estudios van matizando y revelando con todos sus contrastes. A esta labor quiere contribuir un libro que ha aparecido recientemente y con uno de cuyos editores vamos a charlar. Previa presentación de Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Muy buenas tardes. En este nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Efectivamente, vamos a hablar sobre este tema que acabas de presentar, el de los hidalgos y la hidalguía en los siglos finales de la Edad Media, siglo XII a XV, y vamos a hablar con uno de los editores de este volumen, que es el profesor José Ramón Díaz de Durana. Arratsaldeon, profesor Díaz de Durana. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Catedrático de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco, tiene en su haber un número indeterminado, enorme, de trabajos y de estudios sobre las transformaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas del País Vasco y de la cornisa cantábrica durante la Edad Media tardía, durante la Baja Edad Media. Entre sus publicaciones, pues vamos a citar de las últimas, de las más recientes, por ejemplo, Pasión por la Edad Media, que es un libro de conversaciones con el profesor García de Cortázar, o El espíritu emprendedor de los vascos, escrito con el profesor Alfonso de Otazu, y con Cristina Jular, el profesor Díaz de Durana acaba de editar Hidalgos e Hidalguías en la península ibérica siglos XII-XV, que es un compendio de 15 estudios que abarcan el fenómeno de la hidalguía en toda su complejidad y en los distintos contextos geográficos durante la Baja Edad Media. Entonces, entrando en el tema, a los que no somos especialistas en esta materia, pues nos pasa, yo creo que un poco con esto de la hidalguía, como aquello que decía San Agustín con el concepto de tiempo, que decía, sabemos lo que es o queremos saberlo hasta que alguien nos pide que se lo expliquemos y entonces ya no somos capaces de decir nada sustancial y nos quedamos bloqueados. Ayúdennos, por favor, a entender el significado de hidalgo en aquella lejana Edad Media y qué diferencias presentaba respecto a otros calificativos que nos suenan, por lo menos a nosotros, como emparentados, tales como noble o caballero, incluso infanzón. Bueno, la verdad es que tiene usted razón cuando plantea esta pregunta y sobre todo cuando, digamos, el punto de partida es la obra de un escritor genial como Cervantes que ha sido traducida a todas las lenguas del mundo y que por tanto, enfrentarse a esa idea que todo el mundo tenemos del Quijote y de lo que aparentemente representa la hidalguía, pues efectivamente puede resultar complicado y, como usted dice, en un momento determinado pues resulta que al final, bueno, sabemos más o menos quién era el Quijote, pero si queremos más detalles, pues esto representa siempre problemas a la hora de comunicarse respecto a la hidalguía. Noble, caballero, infanzón, son términos próximos que efectivamente es necesario despejar. Finalmente, los hidalgos son nobles, los hidalgos pueden ser caballeros, hidalgo e infanzón son términos que se confunden en determinadas áreas de la península. Hombre, noble al final es alguien que actúa de buena fe, es alguien generoso, ilustre, virtuoso, pero además también es alguien que pertenece a un determinado estamento, el de la nobleza, que tiene un título de nobleza en ocasiones y que, digamos, pertenece pues a aquellas historias que aprendíamos cuando dábamos por primera vez historia medieval, los velatores, los oratores, los laboratores, a esa división trifuncional de la sociedad que después acaba convirtiéndose en una sociedad estamental, ¿no? Y la nobleza, pues obviamente son los velatores, aquellos que defienden al resto de los estamentos. Caballero finalmente es una persona que inicialmente monta a caballo. Es una persona, sin embargo, que con el paso del tiempo puede alcanzar la nobleza hasta el punto de que caballería y nobleza acaban identificándose allá a finales del siglo XIII, ¿no? Infanzón es alguien también de condición noble durante los siglos XI, XII, y va a ser sustituido ese término infanzón por la voz hidalgo, sobre todo en el viejo reino de Castilla. Más o menos desde 1270, hidalgo va sustituyendo a infanzón
y el término hidalgo se extiende de una manera realmente explosiva, como diría el profesor Lacarra. Bueno, al final, sin embargo, pues por ejemplo, en Navarra, infanzón e hidalgo, el término infanzón se mantiene en el tiempo, mientras que, pero también se utiliza el término hidalgo, mientras que, por ejemplo, en Aragón la voz hidalgo avanza muy poquito y lo que se mantiene básicamente es esa voz infanzón. Hidalgo como noble o como aquellos que son nobles, pues bueno, lo que quiere decir igualmente es alguien de ánimo generoso, noble, que pasa por ser alguien distinguido, pero en fin, hidalguía y nobleza también se equiparan en determinados momentos, pero las partidas, por ejemplo, ya especifican claramente que no todos los hidalgos son nobles. Por ejemplo, aquellos que, como supongo que hablaremos más adelante, por ejemplo, pues acaban casándose con campesinas y que, bueno, pues los hijos de esas campesinas y de esos hidalgos perderían la condición de noble que tenían sus padres. Esa etimología de hidalgo, de hijo de algo, ¿eso es correcto? ¿Es así? Sí. Algo en el sentido de bienes, ¿no? De riqueza, hijo de algo, que decir alguien que ha heredado una. Exactamente, le veo a usted perfectamente informado. Leído el libro. Bueno. La principal lección que sacamos de la lectura de este libro, Hidalgos e Hidalguía en la península ibérica, es que se trata de un fenómeno, en fin, un poco complicado, ¿no?, de definir brevemente, porque ni es común, no funciona igual en todas las regiones de la península, ni allá donde se dio presentaba las mismas características. Además, tuvo su evolución en el tiempo. Dentro de este panorama tan heterogéneo, ¿qué elementos caracterizaban a los hidalgos de ese ciclo que va desde el siglo XII hasta finales de la Edad Media? Bueno, vamos a ver, hay, en primer lugar, digamos que toda una serie de formas de acceso que se mantienen en el tiempo, particularmente, por supuesto, por nacimiento, por privilegio del rey, a través de una ejecutoria, es decir, alguien que gana en la Chancillería de Valladolid, en este caso, pues un reconocimiento como hidalgo. Ese reconocimiento está asociado a toda una serie de privilegios de carácter fiscal, de los que supongo hablaremos, también privilegios procesales. Los hidalgos solamente podían ser juzgados por sus iguales. En el caso de la Chancillería de Valladolid, que digamos era el Tribunal Supremo de la época, bueno, pues existía una sala dedicada a los hijosdalgo, tampoco podían ser presos por deudas y eso sí, tenían también unos deberes que cumplir y particularmente cuando eran llamados por el rey al campo de batalla, ¿no? Precisamente esta prestación de servicios militares al rey es también una de las formas de acceso habituales durante la Baja Edad Media también a la hidalguía. Pero, como usted decía, evidentemente existen grandes diferencias entre el norte y el sur. En el norte nos encontramos con un norte pleno de hidalgos, donde los porcentajes de población hidalga en Asturias, en Cantabria, en Vizcaya, en Guipúzcoa podían alcanzar a veces el 80, el 90% y en determinados lugares el 100% de la población. Mientras que en el sur, en Andalucía, en la tierra de Don Quijote, bueno, pues allí nos encontramos con unos porcentajes de población hidalga, noble, que son similares a la de la población noble europea, en torno a un 1 o un 2%. Ese gap entre, en los porcentajes muestra las diferentes circunstancias que se vivían en torno a la hidalguía entre el norte y el sur de la península, ¿no? O en determinadas tierras como el caso valenciano, donde prácticamente no había hidalgos, o tampoco en el caso catalán, ¿no? En fin, había otras formas, otras denominaciones, pero no estas. Detengámonos entonces, si le parece bien, en los accesos, en las vías de acceso a la hidalguía, mirando dos fenómenos que parecen bastante interesantes y que además afectan al ámbito de estudio que es el propio suyo, el de esta cornisa del norte, el País Vasco. Uno, el de la generalización de la hidalguía a través del matrimonio que ya ha citado entre mujeres labradoras y hidalgos, ¿verdad? Sí, desde luego este es uno de los fenómenos más silenciosos, pero que
que tiene, a mi juicio, un gran impacto. Claro, como pueden imaginar, alcanzar el 80 o el 100% de la población hidalga en un determinado territorio no se justifica con los expedientes tradicionales que les acabo de señalar, es decir, el privilegio, la ejecutoria, el nacimiento, la prestación de servicios militares al rey y el reconocimiento posterior de la hidalguía. A través de eso no se llega al 100% de la población, ¿no? En un territorio. Bueno, probablemente este matrimonio entre madres labradoras casadas con hidalgos de las comunidades locales desde el Pirineo hasta Asturias, bueno, pues es uno de esos fenómenos que permite explicar cómo el fenómeno de la hidalguía avanza de un modo que no se debe solo a esos expedientes tradicionales. Tengan en cuenta que estos matrimonios eran un estimulante muy importante para, digamos, fundamentalmente no solo para los hidalgos, sino también para estas mujeres labradoras, muchas veces pues hijas de labradores ricos en las distintas comunidades aldeanas de la cornisa cantábrica, cuyos hijos eran hidalgos. Y no solamente los hijos eran hidalgos, sino que, sobre todo y ante todo, los hidalgos pretendían que aquellos bienes que las madres, que estas labradoras, estas mujeres labradoras casadas con hidalgos aportaban al matrimonio, dejaran de pagar. Era una auténtica bicoca, como pueden imaginar. Hay algunos pleitos que nos demuestran cómo, por ejemplo, aquí a unos kilómetros de Vitoria, una pequeña localidad que se llama Andagoya, bueno, pues empieza un pleito entre los distintos miembros de los hidalgos y los labradores de ese lugar, y nos damos cuenta de que no solamente afecta a 20 matrimonios que digamos entran en el pleito, sino que detrás hay 200 más que en esa aldea y en otras aldeas cercanas se han producido entre ellos, ¿no? Con lo cual esto da una dimensión al problema que antes no había aparecido en el escenario. ¿Y estas mujeres, cuando enviudaban, mantenían los derechos, los privilegios? Esa es una excelente pregunta, don Juan. Las mujeres labradoras que se casaban con hidalgos eran consideradas como hidalgas durante la vida de su marido, pero, claro, cuando estos morían, continuaban manteniendo su condición. Ahora bien, también es verdad que había también matrimonios en el otro sentido, es decir, mujeres hidalgas que se casaban con campesinos. En este caso, para recuperar la condición de hidalga, tenían que ir ante la tumba de su marido, renegar de él literalmente, en el sentido de, bueno, tú te quedas con los tuyos, yo me voy con los míos. Esto, por ejemplo, aparece claramente expresado en el Fuero de Ayala. Es impresionante esto. Qué cosas. Sí. Sí, ciertamente a veces. Joder. La realidad supera la ficción, ¿no? Muchas veces, Efectivamente, este tipo de detalles. Bueno, llama la atención el hecho de que durante el primer tercio del siglo XVI los habitantes de los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa, y un poquito más tarde también de Álava, ascendieran a la consideración de nobles, la conocida como hidalguía universal de los vascos, que es una figura jurídica realmente atípica dentro de Europa. ¿Qué motivo, qué causas sociales o económicas están detrás de esta singularidad? Ya en 1394 en Vizcaya, en 1397 en las ordenanzas de Guipúzcoa, se dice que las gentes de esos territorios comúnmente son todos hijos de algo, ¿no? En 1526 se produce el reconocimiento a los naturales de Vizcaya de su condición de hidalgos, y lo mismo sucederá en 1608-1610 en el caso de Guipúzcoa. Pero insisto, en un contexto en el que Asturias, Cantabria, los valles norteños navarros, los valles aragoneses participan de esta generalización de la hidalguía. No es el caso alavés, donde, para que se hagan una idea, allá en torno a 1540 el porcentaje de hidalgos alaveses no superaba el 25% de la población. Es decir, el norte del territorio era un territorio donde la hidalguía se extiende enormemente. En el sur, sin embargo, en el sur del actual País Vasco, no existe esa generalización de la hidalguía. Y respecto a las causas, pues bueno, la verdad es que quizá ofrecer una evolución común después de los datos que acabo de señalar, yo creo que resulta extremadamente complicado, porque nos encontramos, como ven, con historias divergentes. Vizcaya, Oñate, Aramayona, Ayala
eran viejos señoríos donde mayoritariamente la población era hidalga. Y desde ese punto de vista, pues nos encontramos en esos territorios ya antes, como les decía, con una población hidalga muy amplia, pero que convive con una población pechera sometida a servidumbre, literalmente. Hay otro asunto que es muy importante a la hora de entender cómo se avanza hacia la hidalguía, que es el desarrollo y la resolución de los conflictos sociales bajomedievales en el caso del País Vasco, donde, en fin, durante ese periodo se produce, digamos que, una cierta movilidad social, se van fortaleciendo digamos, los lazos entre los individuos en defensa de sus intereses, de las gentes del común, me refiero, obviamente. Se va desarrollando esa idea de la pertenencia a una comunidad frente a las arbitrariedades de los parientes mayores y, en fin, por decirlo muy rápidamente, a modo de tuit, digamos que frente al valer más de los parientes mayores, pues nos encontraríamos con el valer igual de los vecinos, de las villas y de las comunidades, particularmente en Vizcaya y Guipúzcoa, donde va a ir avanzando este fenómeno de la hidalguía. Pero además habría que añadir otros, como este que ya hemos comentado, de los matrimonios entre hidalgos y labradores, el abandono de los solares de los campesinos censuarios en Vizcaya o de los campesinos sometidos a servidumbre, en el caso guipuzcoano igualmente, y bueno, ellos se trasladaban desde lugares que estaban sometidos a censos a lugares donde no estaban sometidos a censos, ¿no? Y ahí, bueno, pues recuperaban esa libertad y por lo tanto al cabo de un par de generaciones pues obviamente alcanzaban la hidalguía. En fin, luego por otra parte esos campesinos a veces participaban en las treguas de los parientes mayores, con lo cual no había ninguna distinción entre hidalgos y labradores, ¿no? Esta era una de las mayores preocupaciones de los hidalgos, que ya se expresa en el Fuero de Vizcaya de 1454, también en el de 1526, porque lo importante era que haya distinción entre hidalgos y labradores, si no, este es un asunto que no tiene mucho interés, obviamente. Claro. Y dentro de esta horizontalidad que se daba, por ejemplo, a veces pervive la figura del señor. Eso se ve en el libro cuando se habla del Valle de Baztán, que sí, ascendió a una hidalguía de toda la comunidad, pero sin embargo siguió existiendo el señor del Baztán. Y esto me lleva para preguntarle sobre la dimensión política de la hidalguía o la articulación del poder donde en estas sociedades que no se organizaban de forma estamental. Sí, bueno, claro, en fin, este asunto de no se organizaban de forma estamental es, bueno, un modo de hablar considerando que, digamos, que esa estamentalización, si me permite el palabra, pues puede ser más o menos atenuada, pero como usted mismo dice, digamos, esos estamentos de una manera u otra están presentes. Es decir, porque es verdad que nos encontramos con, como dice el propio Imizcoz, si yo no recuerdo mal, él habla de la hidalguía comunitaria a la hidalguía estamental. Es verdad que en un primer momento esos líderes de la comunidad, que son esos señores, que no son exactamente esto que denominamos señores feudales, pues obviamente lideran ese movimiento y acaban consiguiendo del rey navarro, en este caso, el reconocimiento de la hidalguía. Pero claro, eso teóricamente genera un igualitarismo dentro de la comunidad entre aquellos que nunca habían sido iguales. Y luego aquí tampoco hay que olvidar, y más hablando del caso del Baztán, del asunto de los agotes. Es decir, sí, finalmente nos encontramos allí con una población, insisto, también sometida a servidumbre, que convive con esta otra sociedad igualitaria. Lo que pasa quizá en el caso del Baztán, la expresión, digamos, de esos campesinos censuarios, o el tratamiento hacia esos campesinos, a esos agotes, es realmente muy radical y, por decirlo de una manera actual, muy bestia. Esa exclusión y ese apartamiento de la comunidad, claro, porque aquellos que no pertenecen a la comunidad, aquellos que no son iguales que los miembros de la comunidad, deben ser expulsados de la comunidad, ¿no? Y ahí se entra en un pequeño follón que dura, como saben, muchos siglos después, ¿no?
Bueno, y el aspecto que se suele subrayar en esta cuestión de la hidalguía, ¿era su privilegio principal que no pagaban impuestos? Impuestos, esto es la idea fundamental que tenemos sobre la hidalguía. Y es verdad que los hidalgos en buena medida no pagaban los impuestos, pero no pagaban impuestos relacionados con la vieja fiscalidad castellana, en este caso, ¿no? Es decir, que eran impuestos realmente menores, porque aquellos que conformaban el grueso de la hacienda real castellana, me refiero a los servicios, me refiero a la alcabala, etcétera, etcétera, los pagaban, salvo en el caso vizcaíno. En Vizcaya no pagaban alcabala porque se trata de un antiguo señorío, como les he dicho, y esos antiguos señoríos, la alcabala se crea en 1342, no pagaban alcabala. Pero como pueden imaginar, el escenario en Vizcaya no era de una absoluta exención de todos los habitantes del señorío, no. Los habitantes del señorío pagaban, lo que pasa que a veces pagaban de una manera por conceptos diferentes a los que se pagaban en otros territorios del reino, pero pagaban, es decir, al final, obviamente, aunque no pagaran alcabala. En el caso de Guipúzcoa, igualmente la alcabala en el futuro, como saben, se fosilizará, pero los servicios, por ejemplo, que dejarán de pagarlos los hidalgos, sin embargo, son sustituidos por toda una serie de tributos relacionados con la hermandad, muy potente en el caso guipuzcoano o en el caso alavés. La hermandad es la que mantiene el orden público, la que organiza toda la intendencia para la guerra constante en Fuenterrabía, etcétera, en estos momentos, Navarra, en fin, y la política militar de la corona castellana de la época, ¿no? Con lo cual, es verdad, había determinados impuestos que no pagaban, pero pagaban otros que igual no se pagaban en otros sitios, pero que sí se pagaban. Bueno, y en el caso ya de las labradoras que se casan con hidalgos, pues obviamente, como pueden imaginar, los labradores de esas pequeñas comunidades, a sus primas, a sus hermanas, a sus tías, a sus parientas, evidentemente intentaban cobrarles aquellos tributos sobre las tierras que habían llevado en sus matrimonios a esos matrimonios con los hidalgos. Y hay un reconocimiento más o menos explícito de esa obligación de pagar. Y se dan además casos tan sorprendentes, profesor, como el de los hidalgos durmientes vizcaínos, que a mí me ha llamado bastante la atención, lo desconocía absolutamente. Cuéntenos esto. Bueno, el fenómeno de los que hemos denominado como hidalgos durmientes vizcaínos no es un fenómeno solo vizcaíno, también, por ejemplo, en Normandía, aquellos nobles que se dedicaban al comercio renunciaban temporalmente a sus privilegios, pagaban al rey, etcétera, y cuando se retiraban, pues volvían a recuperar su condición de noble. O sea, dejaban de ser hidalgos como un paréntesis. Exactamente. Bueno, esto es algo que no es exactamente lo que sucede en el caso vizcaíno, pero lo que ocurre es que, claro, como ustedes pueden imaginar, con porcentajes tan altos de la población calificada como hidalga, y con un desarrollo impresionante del comercio durante la segunda mitad del siglo XV y durante todo el XVI, pues los vizcaínos no se iban a quedar fuera de esos beneficios comerciales. ¿Cómo articular todo eso? Claro, imaginen ustedes que en un momento determinado un hidalgo vizcaíno, por ejemplo, pues participa en una compañía, pero esa compañía, porque ha habido un accidente, porque les han robado, porque el negocio fracasa en última instancia, por la razón que sea, pues no se hace cargo de las deudas y no puede ser tampoco preso por haber por no hacerse cargo de las deudas. Esto a un comerciante o a un mercader castellano, aragonés o, en fin, francés le pasa una vez. Estas cosas no pasan dos veces. Porque el vasco tiene una inmunidad que otros no tenían. Exactamente, bien. Pero claro, entonces, cuando nadie quiere hacer una compañía contigo y tú quieres participar de los beneficios comerciales, pues obviamente hay que buscar una solución. Y la solución que se busca es, renunciemos temporalmente en los contratos, cuando se firman los contratos, se renuncia a esa condición y a esa expresión del privilegio de no ser, condenados por deudas o presos por deudas, etcétera,
y bueno, pues se participa en el negocio y se acepta la participación por la otra parte en el negocio y se obtienen de esa manera pues los correspondientes beneficios comerciales, ¿verdad? Es decir, es una, digamos, se abandona temporalmente, como usted decía, esa condición en ese contrato concreto y a partir de ahí, pues uno puede participar de esa manera en los beneficios comerciales. Lo divertido del asunto es que esta es una solución a la que se llega en 1519, pero cuando el fuero nuevo, el llamado fuero nuevo de Vizcaya de 1526 se redacta, los redactores del fuero vizcaíno pretenden por todos los medios que, digamos, que no se pueda realizar esa renuncia, porque claro, esta es la derivada de la cuestión, es decir, claro, poner en boca de todos la hidalguía de los vizcaínos a cuenta de la renuncia, pues lógicamente podía generar a otros problemas, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que ahí se mantiene un cierto entente, porque no es un hecho bastante desconocido realmente, lo cual quiere decir que de una manera u otra funcionaba sin mayores problemas, ¿eh? Bueno, pues como colofón de esta conversación, Juan, bueno será también recordar que nuestro invitado, el profesor Díaz de Durana, participa en un proyecto interesante. Sí, es un proyecto de lo que ahora se llaman Humanidades Digitales, el proyecto ILAME, que es hidalgos, labradoras, mercaderes, un ejemplo de cómo las tecnologías pueden servir también al conocimiento sobre nuestra Edad Media, que parece tan lejano a nuestras actuales tecnologías, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Este es un proyecto al que tenemos mucho cariño, hidalgos, labradoras, estas son las labradoras casadas con hidalgos, mercaderes, porque creemos que finalmente son los componentes de una centrales de una sociedad como la vasca a finales de la Edad Media y también en general de la cornisa. Este es un proyecto que, como usted dice, es un proyecto de humanidades digitales, pero que tiene, es decir, una vocación muy abierta. Hemos empezado por el País Vasco, pero queremos que otros investigadores y otros científicos se incorporen a él en el futuro. Y lo que trata es de recopilar básicamente los datos biográficos de todas aquellas personas que aparecen reflejadas en la documentación a finales de la Edad Media, durante los primeros años de la Edad Moderna, con el objeto de reconstruir de alguna manera esas vidas que aparecen en la documentación y cómo están relacionadas, ¿no? Entonces, el objetivo final no es otra cosa que construir pues las redes sociales que se configuran en este periodo de tiempo que nosotros hemos escogido, y ya les digo que primero en el País Vasco, después en la cornisa cantábrica. Es un proyecto muy ambicioso porque realmente lo hemos hecho pensando en otros proyectos europeos que existen y con una metodología muy similar a la de otros proyectos que existen sobre todo en el mundo anglosajón, pero creemos que necesitamos mucho tiempo, que finalmente puede ser muy interesante hacer este trabajo. Pues estaremos atentos al proyecto ILAME, pero mientras tanto, Eva, si te parece, recomendamos el libro que es Hidalgos e Hidalguía en la Península Ibérica, siglos XII-XV, edición a cargo de Arsenio da Costa, Cristina Jular y nuestro invitado hoy, José Ramón Díaz de Durana. Lo ha editado la editorial Marcial Pons. Gracias al profesor José Ramón Díaz de Durana y a Juan Aguirre, como siempre, cada los viernes. Agur. Es que ricasco, profesor. Gracias a vosotros. Y hasta Muchas pronto. Gracias, es que ricasco. Adiós.